Los personajes surgieron cuando yo tenía unos 12, 13 años. Me refiero a los personajes protagonistas, que son César, Clarisa y Héctor. Fueron tres personajes que crecieron conmigo, que cambiaron conmigo a medida que yo iba cambiando. Y recuerdo que fue en el verano en el que cumplí los 17 años, en que hice un pacto conmigo mismo, y ese pacto era intentar dar aliento a esos seres en una ficción. No sabía si iba a ser una novela, una obra de teatro o un cuento, pero decidí hacerlo. Ahora, con la perspectiva de estos 4 años que han pasado desde que empecé la historia, creo que fue muy positivo, ese tiempo de maduración. Creo que la escritura son dos cosas. Una es la parte física, que es cuando coges una hoja en blanco, tinta y decides dar forma a esos seres o a esa historia que has ideado. Pero más importante que eso, creo que es la imagen, la revelación, el instante en el que decides crear algo. En un principio hubo miedo, porque creo que uno nunca conoce del todo las reglas de la novela, pero el miedo creo que es positivo, creo que te da fuerzas, es un trampolín. Y al fin y al cabo novelar, o así es como yo lo he entendido intentando novelar la historia de César Darbel, novelar es transformar el modo en que contamos y vemos el mundo. Luego la novela la acabé a los 19 años, fueron 2 años de trabajo, en ocasiones interrumpido, pero creo que en el fondo siempre constante, porque los personajes nunca te abandonan. Y sí recuerdo que a los 19 terminé la novela y en un primer momento pensé que iba a ser muy difícil conseguir que esa historia saliera a la luz, pero unos meses más tarde tuve la suerte de encontrar una gran editorial que es Sorki, que ha confiado en mí, que ha apostado por mí y a la que creo, sí, estoy seguro, estoy profundamente agradecido. Escribir es transgredir, creo que responde a una necesidad de evasión, es rebelarse. En muchas ocasiones lanzarse sin red y casi siempre una tabla de salvación. Luego la literatura tiene sus regalos. Cuando se escribe el tiempo no pasa. Y el tiempo no pasa porque en literatura el tiempo no es numérico, es sensible. Está el vértigo de crear, el enfrentarte a una materia que está viva, pero que aún no conoces. Lo que sucede es que ese vértigo es un vértigo muy dulce y acaba convirtiéndose en una necesidad. Creo que uno de los regalos de escribir es ese instante en el que te das cuenta que vives, pero que vives a través de la historia que creas y a la que estás dando forma, de un modo u otro. Y la novela, en mi caso, creo que me sentí más cómodo en la novela porque creo que es el género de la libertad. Pío Baroja decía que la novela era la hija rebelde de la literatura, porque lo permitía todo. Y yo creo que tenía bastante razón. Anclar la mar responde a una idea, a una metáfora. Es una metáfora que explica uno de los personajes de la novela, que es Tracia, uno de mis personajes más queridos. Anclar la mar responde a ese deseo, a esa ambición tan blanca, tan necesaria, que forma parte de lo que es el ser humano, y es ese deseo por alcanzar una gran meta, por retarse a uno mismo. El mar es una ilusión óptica, es imposible de abarcar, de anclar, pero al mismo tiempo es necesario intentarlo. Creo que si Miguel Ángel no hubiese buscado anclar la mar, no tendríamos la Capilla Sixtina. Si Alan Turing no hubiese buscado anclar la mar, tal vez no hubiese descifrado el código Enigma. Anclar la mar es ese deseo que mueve a muchos de los personajes de la historia, empezando por César y acabando, sí, por Tracia. ¿Y qué cuenta esta historia? Creo que si pudiera simplificarlo en 2, 3 frases, no lo hubiera escrito, contrariando mi incapacidad
Para resumirlo de este modo, diría que Anclar la mar es la historia de personas que se rescatan. Es la historia de tres personajes que se aman profundamente y que ven cómo ciertos acontecimientos desbaratan el control, el orden, la calma de sus vidas. Es también una historia sobre la amistad, sobre el amor, sobre el arte como instrumento de salvación, pero también sobre la soledad, sobre la crueldad. Y me gusta pensar que ciertos pasajes son una crítica a la injusticia, a la crueldad, al ostracismo, por esa sociedad que se refleja en Anclar la mar, una sociedad muy oscura, muy cerrada, muy pacata. Es también, siempre pensé en la historia como en una tajada de vida, como ese espacio en el que al fin César, Clarisa y Héctor tenían voz. Los símbolos, creo que en literatura siempre los símbolos juegan un papel clave. En Anclar la mar nos encontramos ante una novela circular. Empieza y acaba en un teatro. Y el teatro, al menos yo entiendo que el teatro es el gran juego simbólico creado por el hombre. Hay otros símbolos, por supuesto, está el mar, ya presente en el título y que se reitera a medida que avanza la trama por medio de metáforas y de símiles. Y sí, está el mar como escenario, como gran símbolo. Creo que a mí me gustan mucho las novelas que exigen al lector un trabajo, que exigen al lector completar la historia. Creo que en Anclar la mar, como en otros muchos textos, hay espacios en blanco, hay huecos, hay intersticios que el lector debe completar, porque en cierto sentido es el lector el que cierra la intuición que yo dejo ahí, en el libro. Y creo que fue Hemingway el que formuló una teoría, que era la teoría del iceberg, que decía que un relato debe mostrar solo un octavo de información y que el resto, como el iceberg, debe encontrarse oculto, bajo el agua. Creo que eso para mí era muy importante. Era necesario no conocer toda la vida del personaje. El lector debe completar. Creo que es parte del oficio del lector. Creo que es lo más bonito del oficio del lector. Y también considero que lo más hermoso es seguir leyendo una vez el libro está cerrado, una vez has acabado la historia, y que esta historia, que has ido levantando poco a poco como un edificio, en cierto sentido siga dando vueltas en tu cabeza. Así que sí, yo creo que todo eso lo permiten los símbolos. La piel también deseaba, el aroma se había vuelto orgulloso. Ahora los grullescos del exterior, que son todo lo que la tierra rezuma, esa promesa infinita, adentraban su encanto por rendijas y quicios, e incluso abrían ventanas, ayudados del viento, para así acudir en hora temprana con sus notas en tropel. Olía la madera agitado festejo saumerio, a travieso bosque y a tesoros por demasiados años en su cofre inquietos. La piel del teatro regeneraba sus escamas cuando, sobre los muros, nacía sofrenado un musgo de luna, la pátina de un fulgor que perlaba la piedra. El tiempo era piedra, quieto, madeja, enmarañado.